parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo: tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el volón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, volver. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en la sombra te busca y te logra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de la noche que poblada de recuerdos encadena mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo lo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida y una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada y errante en la sombra te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Marie, Marie, guitar. Marie, Marie, guitar. Marie, Marie, guitar. Trebanante que va, trebanante que va, trebanante que va. Chipatu ata wepu hale amuto yinda nyi winkulma gane chenga inja gane chenga inja gane chenga inja. Kaya jaya jani kunjun, kaya jaya jani kunjun, kaya jaya jani kunjun. Bibi yain gane chay, bibi yain gane chay, bibi yain gane chay. Majita inja, majita inja, majita inja.
manga kupai wai wan kuruf mai pikun kuruf mai kupai manga kupai ma wila wila wale poi kachu manga wili manga pikum kuruf am wili kuruf am wila wila wi kachu mai kachu ngulu kuruf manga ngeni manga ngena mako mako del puin kura manga kurama nom kolem mamel chengam mamelengo Buenas noches, gracias por acompañarnos, por acompañar a Facundo, gracias por este magnífico baile y emocionante. Me he traído unos apuntes porque fundamentalmente para no aburrir, soy profesor, entonces uno le gusta hablar y aburre a los alumnos, entonces para no aburrir a la gente me he hecho unos apuntes para ordenar las ideas y sobre todo para ordenar las emociones, ¿no? Bueno, yo diré que han plantado un ombú en la playa de mi pueblo de La Escala. Se dice un ombú en La Escala, ¿verdad? El jardinero municipal se equivocó. Debió pensar que podía engañar al árbol y que el árbol pensaría que la tramuntana era el pampero y que confundiría la mar salada con el mar de hierba, del que sin duda habla el libro. Pero los árboles no son tontos y el ombú no acaba de ir bien. Parece que se añora porque, claro, uno piensa, hace falta estar bien arraigado en la tierra para resistir los vientos estos del presente y sobre todo para prepararse para las tempestades que vienen en el futuro. Entonces pienso que arraigarse significa beber del pasado. Y los ombúes, pues claro, son árboles que chupan los nutrientes de añares, de siglos y de milenios de embúes que les precedieron y que también chupan los huesos de los gliptodontes, de los carpinchos, seguramente de indios y incluso de algún blanco también, los huesos de algún blanco que hay por ahí y con eso se hacen fuertes y con eso resisten esos vientos. Bueno, si me permiten esa metáfora, Facundo es como un ombú. Pero lo digo, exactamente, es una metáfora que me parece bastante adecuada por la envergadura y bueno, yo me acuerdo de su desembarco en Ushuaia, donde estábamos trabajando en Tierra del Fuego en 1989. Ya va a ser 30 años. Famós anys, sí. La boina roja, referente y arraigo en el pasado, que todo el mundo quería ponerse en algún momento y todo el mundo nos pusimos, iba pasando de cabeza en cabeza y es que no era un estudiante más de los que venían, de los 20 y no sé cuántos que venían cada año a nuestras campañas catalano-argentina. Enseguida congeniamos, yo creo, más que con cualquier otro estudiante de aquellos. Tal vez también por mi entusiasmo milonguero de mis propios años de estudiante, cuando escuchaba a los cantantes argentinos del exilio setentero, que venían aquí a los pubs y que nos cantaban esas milongas. Pero ese entusiasmo mío rimaba muy bien con su entusiasmo por el campo gaucho y por ese bagaje que él traía también proyectado hacia el futuro, ¿no? Su amor a su pago y sus generosas ganas de compartirlo. Decía,
país generoso, ¿te acuerdas? País generoso, tal. Nos comíamos un chuletón, no un chuletito, no, un chuletón, un pedazo de... Sí, un pedazo de cordero, bueno, un capón, claro, y un capón es un pollito, hay un capón, es un pedazo de cordero. País generoso, decía, ¿no? También nos invitó a la Narcisa, y tengo que confesar que es la única vez que he montado algo que se pudiera llamar caballo, porque cuando era pequeño aquí montábamos unas cosas que eran no eran generosas, como el caballo blanco, el pingazo blanco, y pude contemplar además con espanto desde tamaña altura el mundo que me rodeaba. No he vuelto a subir nunca más en un caballo, ¿eh? ¡Qué miedo! Además se movió. Pusiste play. Sí. Bueno, también recuerdo las charlas que teníamos en las larguísimas atardeceres de Ushuaia, porque está muy al sur Ushuaia, y las tardes se hacían largas y allí alucinábamos sobre un futuro, de cómo podrían... de cómo se podía hacer una hacienda con control remoto. Ya alucinábamos, ¿no? Decíamos cómo se pueden guiar las vaquitas desde la comodidad de la sala de estar, con un mate en la mano, junto a la lumbre y con un mendieta a los pies. Y va llegando. Bueno, yo sin embargo creo que no lo habrás implementado, porque de momento eso significaría alejarte de tu montura y yo creo que lo que has hecho es un poco lo contrario, acercar a tu familia propia, a la tierra y a los animales. Y al resto de los mortales nos has regalado con una serie de libros, con este libro también, y nos has acercado justamente y nos has invitado a las personas lectoras a un viaje a esas raíces y a ese país generoso. Es un viaje, tu libro es un viaje virtual al pasado, siguiendo tus pasos, tu excavación, tanto las excavaciones reales que has realizado y que desde aquí hemos seguido, como esa excavación metafórica en busca de tus raíces. Tal vez este viaje tuyo personal también, el personal, principia en algún modo cuando viniste a hacer tu tesis aquí a la Universidad Autónoma. Y bueno, ya hace también casi 10 años que la leíste. En esa tesis, ante mi pregunta de dónde están los indios, los hiciste surgir. De golpe habíamos visto que habían estado obviados por esa Argentina pálida y emblanquecida posterior a la famosa guerra del desierto, sí, ¿no? Cuando descienden realmente los argentinos de los barcos que decíamos. Bien, evidentemente en esa tesis y en este libro emergen esas contradicciones blanco-rojo, y no me estoy refiriendo a la política de los blancos y los colorados y el punzón, ¿no? Pero esa contradicción también entre el espacio infinito del mar de hierba y el fortín limitado, panóptico, que decías en la tesis, pero también esa contradicción de encuentros y desencuentros, de doméstico y salvaje, ¿no? Del fortín como sitio de intercambio y de contrastes y contradicciones. Y por supuesto, en la tesis ya apareció tu prosa tan rica de adjetivos, esa prosa que ha mamado de la poesía y del idioma popular, y que aquí a los pobres catalanes, que somos disglósicos por imposición imperial de otra lengua, esa prosa nos parece increíblemente rica. Bueno, cuando llegamos a Argentina eso nos sorprendía, ¿no? Pero qué idioma tan rico que tienen aquí, y nosotros nos han ocultado el nuestro y nos han impuesto uno empobrecido. Qué terrible, ¿no? Yo creo que este producto tuyo, esta prosa potente y ágil que desplegaste en la tesis, vuelve a estar acá. Además es un libro que realmente, esos relatos cortos que se hacen muy fáciles de leer, tienen una prosa potente pero ágil.
Y me ha encantado, ¿no? Y todos los cuentos tienen ese punto de intriga. Dices, ¿y esto cómo va a acabar? ¿Cómo va a acabar? Entonces tienes que acabarlo. Por suerte son cuentos, muchos pequeños cuentos cortos que realmente les hará muy fácil la lectura hasta el final. Y además de esa intriga casi detectivesca de decir, ¿qué pasa al final, ¿no? Luego te encuentras con que tiene ese deje de humor, otra vez la contradicción, ¿no? La muerte, pero la muerte va acompañada de un cierto humor realmente sorprendente, y finalmente acabas con esos apuntes históricos que, por supuesto, como académico, pues ahí están. Yo recuerdo, evidentemente, que, bueno, lo recuerdo y me lo he recordado, que siempre me decías Doc. Bueno, ahora soy yo el que te puede llamar Doc también, ¿no? Pero no solo porque tienes el título expedido, el título de doctor expedido en el fortín académico, metáfora del panóptico de pampeano y de la domesticación que sufrimos por el rigor académico, rigor panóptico y fortín aislado como burbuja y rodeado por la salvaje realidad del mundo real y cotidiano, arremolinado tras la posmodernidad. Bueno, te llamaré Doc, y te llamo Doc porque realmente nos has enseñado con este libro y con los anteriores, y también con tu tesis, unas historias que pueden ser tan reales como las que después se relatan en esos apéndices de cada capítulo, ¿no? Una historia de fronteras que recomiendo, porque estamos viviendo en una frontera también. Cataluña ahora es una frontera de muchas cosas, de una frontera hacia la península, una frontera hacia el Mediterráneo, una frontera hoy aquí, una historia de la que deberíamos sacar también conclusiones y enseñanzas y reflexiones, sin perder tampoco la posibilidad de deleitarnos con esta prosa que he dicho, realmente, bueno, deleitante. Estoy contento también porque, bueno, me siento un poco partícipe en cierta forma. Nos sentimos partícipes porque con nuestros proyectos catalano-argentinos de investigación hemos contribuido, aunque eran unas simples gotitas dentro de ese proceloso mar de la historia, a esa continuidad del mestizaje, al mantenimiento de lazos de producción y de reproducción. No lo olvidemos, que por ahí hay algún fruto de la reproducción mestiza, al mantenimiento de esos lazos, como digo, entre las dos orillas del Atlántico. Y estoy seguro también, y debo agradecer a esta casa que nos acoge en esta presentación, que ha contribuido, y que, como hoy, ¿no?, a la continuidad de esas relaciones, y que estoy seguro que continuará haciendo por muchos años más posible este reencuentro América y Cataluña. Muchas gracias a la Casa América. Gracias, Facundo, por tus hojitas. Y ojalá sea más. La próxima, como el de Fontana Rosa, como el compendio de Fontana Rosa, ¿vale? Gracias, Paul. Bueno, buenas noches. Realmente muchas gracias por estar acá. La verdad que muchas flores, muchas flores hemos recibido. De baile, escuchar acá el mapudungún. El idioma mapuche es fuerte, la verdad. Gracias, Francesc, que de entrada cada mail era más amable, cada mail te invitaba más a venir. La verdad que un placer. Y Doc, bueno, ni hablar, unas palabras muy lindas, o muy incluido, Maestro. Muy lindas. Y realmente lo de la tesis fue cierto. ¿Te acordás que yo no me acuerdo haber tenido discusiones y el tema de la adjetivación, bueno, no lo cortaste nunca, lo dejabas ser. Incluso vos lo dijiste, creo, en la misma defensa
algo como larraldiano o larraldesco, creo que usaste esa frase. ¿Te acordás vos de eso? Bueno, yo me acuerdo, sí. Y bueno, claro que sí. Claro que esto es fruto de todo eso. Es decir, somos fruto de, en este caso, de experiencias muy lindas. Y aquello fue muy lindo, lo hablábamos hace un rato con John también. Es decir, nosotros, los que formamos parte del proyecto Tierra del Fuego, lo seguimos extrañando. Era muy fuerte todo eso. Mucho tiempo, mucha gente, aislados del mundo, haciendo lo que queríamos, vigilados por nadie. Es decir, hoy estamos todos vigilados, todos con el WhatsApp, que esto, que el otro. Antes no había nada, no teníamos ni teléfono, ni camino, nos llegaban, o nos comunicábamos por mar o nada. Bueno, hoy si no hay wifi parece que no existimos. Hasta hay casino en Ushuaia. Sí, no, Ushuaia se olvidate. No vamos más, ya está. Bueno, nada. Empezar a hablar un poco, porque si no el tiempo corre, de esta Letra del Malón, libro de ficción histórica en la cual se entrelazan también historias personales, historias de ciencia, de lo vivido en mi zona y etcétera, etcétera. Y ayudarnos con imágenes, porque también para el que no está interiorizado en el tema de la pampa argentina no es fácil percibirlo desde aquí. Es decir, es una realidad que, si bien somos primos hermanos, el contexto es bastante, el contexto histórico, el contexto de dimensiones, social y demás, es bastante diferente, ¿no? Incluso yo pensaba en una cosa sencilla, pero que sí nos diferencia bien, que es el tema del caballo, ¿no? Es decir, el caballo aparece en la historia argentina por todos lados, y el caballo es hoy parte de la realidad del campo argentino, ¿no? Y cualquier niño, por pobre que sea y por lejos que esté de la escuela, va de la escuela a caballo, hoy en día, 2016. Y eso es una diferencia muy fuerte respecto de la concepción del caballo de aquí, ¿no? Que lo hablábamos hace un rato recién en una sala, ¿no? El caballo aquí es un tema de cierta aristocracia, o de cierta nobleza, es decir, empezar quizá con esta enorme diferencia. Ustedes van a ver toda una serie de imágenes de gente a caballo. Bueno, esa gente a caballo no es que son nobles, no es que son aristócratas, sino todo lo contrario. Es decir, allá el poder adquisitivo o el estatus social, o como quieran llamarlo ustedes, se mide a partir del auto, no del caballo. O sea, el caballo tiene cualquiera. Y felizmente casi que cualquiera en nuestro campo anda a caballo, o monta a caballo, como dicen ustedes. Así que bueno, después de este vamos ya a las imágenes, porque me cuelgo hablando, me pasa hablando y hablamos y hablamos. Va. Esto será así. No, pero technical problems. Ups. La tecnología es maravillosa. Bueno, básicamente es eso, es intentar, dentro de las cosas que nos hermanan, considerar las cosas que tenemos diferentes. ¿Ahí arrancó? ¿Movió? Y yo estoy hablando del caballo, no vení con esto. Estoy en otra. Toma las riendas. A ver. Ya está. Ya está, pero no mueve. Acá. Ahí sí. Pues siempre la misma, ¿qué? No. Ahí está, power. Volvemos para atrás a bailar. Ahí está. Ahora. No, ahí no. Flechita de la derecha. La flecha a la derecha. En la flecha blanca. ¿No? Pues no. Bueno, para entretenerles un poco, les puedo prometer. Está. Que vale. Ahí arrancó.
Prometo. Ahí va. Wow. Vamos. Bueno, esto para que vean un poquito el ambiente donde se desarrolla la mayoría o gran parte de estas historias, que es la llanura pampeana, que va de el río de la Plata y el mar, que es lo que ustedes tienen hacia la derecha, hacia los Andes, que es la cadena montañosa que separa Argentina de Chile. Esto creo que tiene un puntero. Ya estamos. Esto es los Andes, esto es Río de la Plata y el Océano Atlántico. Toda esta extensa llanura es la región pampeana, que es donde se desarrollan estos cuentos. Por decirles algo, desde los Andes al extremo del mar, es decir, esta distancia de aquí son más de 1000 kilómetros. Más de 1000 kilómetros que esta gente no tenía problemas de hacerlos a caballo, llevando vacas y demás, cosa que hoy nos parece un despropósito absoluto, pero que lo hacía y lo realizaba. Esta es una imagen del campo argentino, para que ustedes empiecen a habituarse de eso que se ve en el fondo, en el horizonte. No son ni montes, ni montañas, ni colinas, ni nada de eso, sino que son árboles. Árboles plantados a fines del 19 por los inmigrantes europeos que llegaron. La pampa de mis cuentos es una pampa sin árboles. Sin árboles y sin alambre, que es la domesticación panóptica de la que hablaba Jordi hace un rato. Los actores sociales. Los actores sociales son aborígenes y o gauchos. Y a veces, por este tema también del mestizaje, una mezcla de ellos. Es decir, lo que nosotros llamamos tolderías aborígenes, es decir, los poblados indígenas, estaban también habitados por refugiados blancos que por causas diversas se iban a vivir allí. Van a ver varias imágenes de estas que son de un primo mío que se llama Augusto Gómez Romero, que es un artista costumbrista de esa época muy interesante. Es un grupo de indios de la llanura pampeana, genéricamente llamados pampas por los españoles que llegaron en 1536 con Pedro de Mendoza. Y lo que ustedes ven ahí son ricos motivos, sobre todo de tejidos que ellos mismos producían y que años después los ingleses los copiaron y los empezaron a hacer en los talleres de Manchester de manera industrial, y se los vendían a estos mismos indios y a estos mismos paisanos copiando los motivos idénticos de ellos. Es decir, ellos tenían una identidad muy fuerte porque veían el mismo motivo, pero había sido hecho en Manchester de una manera industrial y tenía una calidad infinitamente inferior a los ponchos indígenas. Y no me cuelgo porque... No, flecha. Va. Bueno, esto es una imagen más cerca de la misma llanura, con todas las rutas que se establecían para ir con ganado, sobre todo ganado vacuno, vacas, desde la llanura pampeana de Buenos Aires, es decir, desde aquí, en dirección oeste, hacia Chile, atravesar la cordillera y negociar ahí en Chile con los hacendados del lugar las vacas en pie. Imagínense, ahí tienen abajo la escala en kilómetros y se pueden dar cuenta que los muchachos hacían un viajecito, ¿no? Viajecito a caballo con las vacas, llevando arreos en las fuentes hablan de 50.000, 60.000 vacas. Es decir, imagínense el volumen de gente, de logística y demás
para hacer ese tipo de empresas. Y después los vendían en Chile con los contactos aborígenes que ellos tenían. Piensen que el tema de la construcción de las fronteras entre países es un tema de los blancos, es decir, los grupos étnicos aborígenes no tenían esa concepción. Es decir, esta frontera entre Argentina y Chile, que es los Andes y qué sé yo, ellos tenían parientes de los dos lados, hacían relaciones interétnicas, es decir, la concepción del espacio y del hábito, del uso y demás, no tenía nada que ver. Y en parte esto se plasma en los cuentos. El otro personaje, o la cara B de esto, que no es tan cara B porque hay un mestizaje fuerte, después vamos a ver, es el gaucho. El gaucho es el resultado de la mestización del español que llega con el aborigen local. Y estas imágenes, y no quise poner la vieja imagen del gaucho estereotipada del siglo XIX nomás, sino poner fotos actuales. Estos son los gauchos actuales, trabajando con sus caballos, ahí en una típica cocina de estancia que nosotros llamamos matera, a partir de estar todo el rato tomando el mate. Y gente que hoy en día lo vive. Hay un trabajo muy lindo de una chica que se llama Céline Frers, que sacó un libro de fotografías que se llama Vida de Gauchos, que es una descripción fotográfica de todo el mundo rural argentino hoy en día, ¿no? Interesante, recomiendo muchísimo. Tierra de Gauchos. Flecha, muy complicado. Bueno, los emplazamientos, los cuales Jordi ya dijo algo del tema del Fortín, que tenemos una foto allá de la conquista del desierto del año 79. La conquista del desierto fue la ocupación definitiva de la Pampa, de estas regiones, a partir del Estado Nacional, a partir del ejército, que lo que hace es quitar de en medio a cualquier indio que se entrometiera, es decir, establecer un genocidio claro y directo respecto de los que realmente eran los dueños de la tierra, que eran estos grupos aborígenes. El marco histórico fue en realidad escandaloso, porque las enormes extensiones de tierra que se obtienen se reparten entre la clase dirigente blanca de Buenos Aires, y ni siquiera por la gente que había hecho la guerra del desierto, que vivía en estos emplazamientos llamados fortines, de los cuales yo excavé un par, que vivían en la miseria más absoluta, relacionándose como podían con el medio y con los aborígenes. Esa gente no recibió nada. Y el otro es un grabado de época de indios tehuelches de Patagonia y Norpatagonia, también para que vean las diferencias en los emplazamientos entre unos y otros. Voy a hablar de algunos cuentos nomás para no hacer tan extenso esto, pero hay un primer cuento que a mí me gusta mucho, que se llama Lautramán. Lautramán quiere decir en Mapudungún cóndor petizo. Bueno, el cóndor, ustedes lo saben, el gran habitante de los Andes, que están en todas las monedas chilenas, aparece el cóndor y demás. Este personaje es uno de los tantos blancos, entre comillas, que por cuestiones políticas, de luchas en las guerras civiles, de las cuales no voy a entrar a explicar nada porque se haría muy extenso, pasan a vivir entre los indios, pasan del mundo blanco al mundo indio. Hace unos años había una película que se llamaba Danza con Lobos, no sé si ustedes se acordarán,
que en ese caso es un personaje ficción de la frontera de Estados Unidos, que para que ustedes tengan un paralelo cultural es muy parecido en muchos aspectos a esta frontera. Y el personaje histórico en sí, para el cual fue creado esa danza con lobos, parece que se hayan inspirado en la figura de quien fuera el coronel Baigorria, que es el personaje de este cuento. Este Baigorria es un personaje interesantísimo que si Argentina hubiera tenido un centro de producción tipo Hollywood, hoy habría al menos 5 películas del amigo Baigorria. Baigorria, por causas políticas, se va a vivir con los indios, vive 20 años con los ranqueles, que son unos indios de La Pampa, los ranculches, dicho en mapudungún. Se casa con una de las hijas de los caciques principales, que era Simón Coliqueo, y incluso llega a establecer malones, que malones eran las invasiones indígenas hacia el mundo blanco para capturar este ganado en pie, y ese ganado en pie, esas vacas, llevárselas hacia Chile. Es decir, llega a pelear bastantes malones el amigo Lautramán del lado de los blancos. El cómic argentino, la historieta nacional, recogió esta figura, en este caso de uno de los emblemáticos personajes, que era el Capitán Camacho, otro era Martín Toro, Cabo Sabino, demás, que tenían una base histórica muy fuerte. Y ahí en este episodio aparece el famoso coronel Baigorria, que Estanislao Ceballos, que es un personaje bastante siniestro, del cual vamos a hablar un poco más adelante, que es el ideólogo intelectual de la conquista del desierto, lo conoció ya muy viejo a Baigorria y deslizó de él una frase lindísima que dice: tenía las piernas como un paréntesis y los ojitos eran 2 bolitas negras que solo brillaban cuando veía pasar un buen caballo. Esa es una descripción maravillosa de Ceballos del coronel Baigorria. Que Baigorria, ya muy viejo, dice: muy viejo y no teniendo en qué distraerme, me pongo a escribir las memorias. Las memorias es realmente un libro muy poco interesante. ¿Por qué? Porque Baigorria era un hombre de acción, era un hombre de espada, de caballo, de sable. Las memorias de Baigorria son muy aburridas. Las memorias de Baigorria son descripciones de quién está casado con quién y qué pasaba en tal lado y no sé qué, y no, sí, lo que pasa que yo le compré la vaca tal a no sé qué, y bueno, desde el mundo indio no habla nada. Decir, pero ¿por qué no habla nada? Porque él lo conocía perfectamente y no le parecía que era una cosa para contar. Es decir, es una cosa lindísima lo que pasa con las memorias de Baigorria. Y bueno, el cuento termina cuando Baigorria, ya aburrido, cansado, viejo, agotado, se pone a escribir sus memorias en la vieja villa del Río Cuarto, sur de Córdoba. ¿Y sigue jugando? No, esta no. Bueno, esto es una parte del cuento que en este caso estoy fuera de disciplina. Esto te lo aconseja la gente de letras, que siempre aparezcan algunos párrafos para que la gente lee, porque dice que si la gente se interesa, no sé qué, bueno, no sé qué, digamos lo que nos vamos a poner un poquito ahí, no sé, va, ya está. Dice resaltando algunas cosas, bueno, ahí va, no sé, muchachos, otra cosa. Bueno, ahí está el coronel Baigorria en un lápiz del primo Augusto, un lápiz que yo salvé de que fuera tirado a la basura. Este dibujo estaba dentro de un grupo de diarios viejos y lo iban a tirar a la basura. Y yo dije, pero para, ahí se ve algo. No, pero ¿qué es eso? No, y se veía como una oreja de un dibujo. No, para, que esto es un dibujo. Ah, ese es el dibujo de Baigorria que yo hice hace años. ¿Lo querés? Llévatelo. Así. Arqueología. Eso es arqueología. Y bueno, así se salvó un
Un lindo dibujo en lápiz del coronel Baigorria con el hachazo que tenía él, producto de un sablazo de una de sus tantas encontronazos. Bueno, vamos a otro cuento. Este cuento se llama Gualicho y en un punto habla de todos las profanaciones de tumbas de caciques principales que se hicieron en la conquista del desierto. Ese personaje que aparece ahí sentado con un gorro de explorador británico y un poncho de argollas es el que les contaba hace un rato, que es Estanislao Ceballos, el que dijo que Baigorria tenía los ojos como dos bolitas. Este es el ideólogo de la conquista del desierto y el que mandaba gente para que guaqueara, decimos nosotros, excavara de una manera brutal las tumbas de los aborígenes, que los caciques los enterraban con un ajuar pertinente para el paso a la otra vida, con todas sus galas de plata, las galas de su caballo, etcétera, etcétera. Y esta gente se quedaba con las cosas de plata y los cráneos se los mandaba al Museo de la Plata, museo que surge a fines del siglo XIX, creo que es la década del 70, fines de la década del 70. Muchos de estos cráneos estuvieron expuestos durante buena parte del siglo XX y recién hará unos 15 años, no más, que se nos empieza a devolver a las comunidades originarias. Hace nada ocurrió la devolución del cráneo del cacique Manuel Grande a la comunidad de la gente de Tapalqué, y eso pasó antes de yo venirme, una ceremonia muy linda, que estábamos en el medio del campo, con bailes como los que hiciste vos, Negra, pero con aquel marco, con la salida del sol, etcétera, una cosa muy, muy linda. Pero fíjense que estamos hablando de 2016, ¿no? Todo lo que tuvimos que esperar. Bueno, ahí está otro parrafito para que lean. Y esto tenía todo que ver con una especialización de la ciencia de esa época, que era la frenología, es decir, a partir de la medición del cráneo eran los caracteres o las formas de ser de las personas, algo muy, muy lombrosiano, ¿no? Que por ahí les debe sonar toda la parafernalia esa, y una imagen de los Simpsons, porque el señor Burns parece que se quedó en la época de la frenología y entonces aparece. Bueno, para seguir, porque si no se hace largo, hay otro cuento que se llama Peles de Carnaval, que esa es la estancia que hoy queda en pie del juez de paz José Zoilo Míguez, partido de Ayacucho, centro de la provincia de Buenos Aires. José Zoilo Míguez era un personaje de la Arculnia local y de la Arculnia de Buenos Aires, que su punto más importante o más trascendente es haber subvencionado la primera edición del Martín Fierro. Si el Martín Fierro es la obra cumbre de la literatura gauchesca, el Martín Fierro tiene dos partes. La primera parte es la parte que generalmente nos gusta a la gente que entendemos del tema, porque es toda la denuncia de toda la injusticia que sufría el gaucho en los fortines y demás. Es decir, todo el tema de la domesticación que vos hablabas, Jordi, de los palos, del cepo, del castigo físico, etcétera, etcétera. Después la segunda parte ya es una parte en la cual él empieza a contemporaneizar políticamente, pasa a formar parte de la dirigencia nacional, ya es senador por la provincia de Buenos Aires, entonces ya no conviene tanto criticar al establishment ni al orden de cosas. Pero el Martín Fierro lo financia este hombre y tiene un éxito espectacular entre la gente de la campaña, gente que era mayormente iletrada, ¿no? Que se relacionaba en pequeños centros sociales en donde iban a jugar a las cartas o a tomar una copa o a ver una carrera de caballos,
que se llamaban pulperías. En los antiguos libros de pulperías de la década de 1870, entre los pedidos de mercadería que el pulpero hacía a Buenos Aires, pedía ejemplares del Martín Fierro. Es decir, mándeme 3, mándeme 5 ejemplares del Martín Fierro. Y a los gauchos que se congregaban en la pulpería le pedían al pulpero que les leyera, que era el único que sabía leer, que les leyera esta obra. Es decir, por eso cala tan hondo dentro del imaginario social de la época, porque resalta un montón de cosas y porque la gente que no sabía leer y que estaba sufriendo todos los abusos del Estado y del juez de paz y demás, se siente reivindicada, se ve reflejada en esa obra. Una obra que recomiendo, pese a todos los gauchismos que tiene, que puede ser de difícil comprensión acá. A ver. Bueno, esto son las excavaciones con la enorme cantidad de cosas que hemos encontrado en la estancia del Rosario de Míguez. Nada que ver con un contexto de una toldería aborigen o de un fortín, donde es muy escueto toda la cultura material que aparece y todos los objetos que aparecen. Aquí aparece de todo, mucha cosa importada, incluso porcelana china. Porcelana china, que era un artículo de los más caros de la época, aparece en el medio de la pampa, en la estancia del amigo del juez. O cerveza escocesa de una marca en particular, es decir, y no estamos hablando del centro de Buenos Aires, sino de la última periferia, como era en ese momento, loza inglesa, etcétera, etcétera. Bueno, cosas que exceden y mucho. Bueno, ahí la gente excavando esto, ¿no? Ahí está la porcelana china, no me quiero detener para hacerlo más largo. Las botellas estas de cerveza que vienen de Glasgow, de la marca Kennedy, nada más. El tipo parece que consumía Kennedy Glasgow, no más. Es decir, imagínense, no tráeme Kennedy Glasgow, sino bueno, todo esto parece muy arqueológico, por la cantidad de tipos de bebida que aparecen en el consumo de la estancia de este juez. Ustedes imagínense que si esto lo trasladamos a un fortín, es decir, a un emplazamiento de gauchos tomados por la fuerza por el Estado, lo único que tendríamos sería ginebra, que era la bebida que se producía ahí, más barata, y todo el resto de las bebidas no aparecen. Es decir, eso nos habla de un claro elemento de estatus, de preeminencia social, etc. Bueno, acá aparecen los tipos de bebidas con algunas cosas de la época, etcétera, etcétera. La vajilla del amigo Míguez. Bueno, y vamos a otro cuento, porque si no... Este es el cuento el cual la negra, mi hermana, se aprendió de memoria en primer párrafo, algo que nunca me pasa a mí. Yo no tengo una memoria, que es un desastre, que me pasa mucho en la pequeña ciudad donde yo vivo, que la gente por ahí te encuentra en el supermercado y te dice, el cuento aquel, que no sé qué. Y los cuentos es decir, no es como un trabajo científico con el cual hay una concentración. Los cuentos uno lo escribe, lo larga y van al mundo. Y la gente le pregunta, no, pero el personaje aquel, y uno queda medio descolocado porque por ahí lo escribió hace 4 años, y el tipo te mira como diciendo, pero ¿escribiste vos el cuento en realidad? No, lo que pasa que, ¿y de dónde sacaste ese personaje? No sé qué, no me acuerdo mucho. Y no le podés decir eso. Y el tipo te termina, o el tipo que te paró sabe mucho más del cuento de lo que sabes vos, o porque lo acabas de leer, o porque no sé qué, y termina mirando como diciendo, ¿de dónde lo copió? De medio trucho. Negro. Sí, negro copia. Que le copiaba a Dumas, ¿no? Vamos a los 3 moqueteros, que en realidad era un tipo el que... Bueno. Y entonces a mí me pasa un poco que en cada presentación tengo que releer un poco los cuentos, porque incluso hay producción que está inédita, que también te va haciendo ruido y decir, bueno, no, hablaba de tal cosa.
Así que, bueno, que te hayas memorizado un primer párrafo es una gloria, ¿no? Jamás. Bueno, habla de esto que ven ahí, este edificio que ven aquí, es el famoso Museo de la Plata, un museo decimonónico total, a donde iban a parar estos despojos humanos, estos cráneos y demás que se exhibían y que se exhibieron durante mucho tiempo en las vitrinas de este museo. Y esta figura que ven ahí es el cacique Inacayal, un cacique de Nor Patagonia, que fue muy famoso y que el Perito Moreno, que fue un estudioso argentino, que es el que crea el Museo de la Plata y demás, lo invita, entre comillas, a que vaya a vivir al Museo de la Plata. Pero en una calidad no se sabe de qué, porque el pobre cacique, ya vencido, habiendo perdido la conquista del desierto y demás, está ahí, pero tampoco se puede ir de ahí. Es decir, es como una especie de prisionero al cual se lo exhibe y la gente va y dice: ah, mirá, este era Inacayal, que fue jefe, no sé qué. Muy triste la historia de todo el final de los grandes caciques de nuestra Pampa. Los que no mataron los confinaron en Martín García, además que es una isla que queda en el Río de la Plata entre Uruguay y Argentina. Imagínense estos aborígenes acostumbrados al espacio inconmensurable de la Pampa, están confinados en una isla en condiciones espantosas porque murieron por un montón de enfermedades que les pasaban los mismos blancos. Es una historia tristísima. Bueno, y el cuento habla de las memorias de la señora Pickerman, que es una argentina de La Plata, que después con el tiempo va a vivir a Estados Unidos, y recuerda en el final de su vida los cuentos que le explicaba el cacique Inacayal sobre lo que era la vida en los confines de Nor Patagonia, y ella es como que lo escribe, y ese es el cuento. Yo conocí, en un apuntecito nomás para no hacerlo tan largo, fui a presentar este libro a Bariloche y conocí a Carlos Casalla, que era la persona que dibujaba todos estos cómics, que dibujaba el Martín Toro y todo eso, y me dice: me gustó mucho tu libro y te hice un dibujo de los... Bueno, buenísimo Carlos, un hombre que tiene 90 años ya, buenísimo Carlos, no te hubieras molestado, no sé qué. Y el dibujo era Inacayal con la niña, y yo me imaginaba que iba a ser el indio con la lanza así a caballo, y me dice: no te pinté un indio porque ya la verdad que estoy harto de pintar indios. Me dice: te pinté el Inacayal ya grande hablando con la niña, qué sé yo, y quedó muy bien, por eso lo puse acá. Bueno, volvemos a la familia, un cuadro de Augusto Gómez, en un cuento en el cual los personajes son dos mujeres, una cautiva blanca. Cautiva era cuando estos aborígenes invadían el mundo blanco, muchas veces se llevaban cautivas, que eran mujeres jóvenes, para que formaran parte de los aduares de las tolderías. Entonces esta es la historia de esta cautiva con una mujer mapuche que recuerdan su vida en los toldos y demás. Y este recrea un momento del cuento que es el paso del ganado por los valles que conectan Argentina con Chile. Este personaje que ven ahí es uno de los caciques principales de La Pampa, que se llamaba Vicente Catrunao Pincén, que también fue agarrado preso en el año 78 y fue confinado en Martín García, como los grandes caciques. Y esta es las imágenes que le toma un fotógrafo italiano que se llamaba Pozzo cuando él llega preso a Buenos Aires.
El cuento es una carta en primera persona, como escrita desde el más allá en el hoy. Cómo él ve lo que los blancos hicieron con los campos, es decir, cómo destruyeron el ambiente, cómo, es decir, todas las cosas que nosotros nos cuidábamos de no hacer, cómo al final los que vencieron la hicieron. Bueno, ahí el párrafo que pareció un poquito largo, pero... Y en muchos de los cuentos, como el cuento este de Pinsent, aparece la grafía de la época, ¿no? Es decir, por ejemplo, ahí ven el jefe con G en vez de con J, es decir, cómo se escribía en la época y demás. Y habla en un momento de Borges, el escritor, porque este cacique Pinsent, contra uno de los que combatía, era contra el abuelo de Borges, que era Francisco Borges, que fue jefe en la frontera del oeste. Que ahí tenemos una anécdota muy linda con Borges. Nosotros estamos excavando un campo de batalla de las guerras civiles que se dan una estancia, partido 25 de mayo, es decir, un poco más hacia el oeste, donde estamos nosotros, y en esa batalla lo matan al abuelo de Borges. Y una vez hablando con el encargado del campo, nos dice: usted sabe que el que vino una vez acá fue Borges, el escritor. Le digo, qué importante, ¿no? Sí, porque él quería estar donde había estado su abuelo, donde habían matado a su abuelo. Le digo, bueno, cuénteme más detalles, qué pasó con él. No, yo no lo dejé pasar porque yo tenía orden de los dueños de no dejar pasar a nadie y no dejó entrar. Y no dejó entrar a Borges, una cosa que... Y el tipo lo decía como orgulloso, decía, no, yo no dejé pasar. Maravilloso. Claro, bueno. El Pinsent recreado por el primo, el Pinsent joven, con una frase del cacique Juan Calfucurá. Calfucurá es el cacique más importante de esta región, de origen chileno. Bueno, vamos a hablar de Calfucurá porque estamos 10 años. Y ya nos queda poco. Este es un cuento que habla sobre la vejez de Rosas. Rosas fue un mandamás de la política argentina, gobernador de la provincia de Buenos Aires y dueño de vidas y haciendas durante cerca de 20 años. La superficie de sus campos eran alrededor de un 40% de lo que es hoy Cataluña. Así que imagínense, el amigo Rosas tenía una cierta cantidad de tierras. Y esta persona se hace toda una coalición de gente en la cual entran también regimientos brasileños y regimientos uruguayos, y le ganan una gran batalla que ocurre en 1852, y él se toma un barco y se exilia en Inglaterra. Y pasa los últimos 25 años de su vida en esta granja de Burgess Farm, cerca de Southampton. Y por momentos, en las cartas que él escribe y demás, por momentos con gran pobreza, ¿no? Incluso pidiendo dinero a gente que habían sido sus correligionarios políticos a Buenos Aires, ¿no? Entonces, a mí siempre me hizo ruido ese cambio de una persona que es dueña de vidas, haciendas y demás, a pasar a ser casi un don nadie imagínense, en la Inglaterra de 1870, ¿no? Igual había una cosa extraña, porque él se jactaba de que tomaba mate. Es decir, ¿cómo conseguía Rosas la yerba para tomar mate en Inglaterra en 1870? Yo me acuerdo, cuando yo vine a vivir a Barcelona, se conseguía yerba en un par de lugares en Barcelona nomás, y estamos hablando de ya el año 2000. Es decir, el amigo Rosas conseguía yerba en 1870, no sé cómo. Ese tipo el Che tomando mate en la Sierra Maestra, otra cosa maravillosa. Es decir, totalmente cercados por el ejército de Batista, qué sé yo, y aparecen las fotos del Che tomando mate. Son buenísimas. Vale. Tal vez era hierba auténtica de prado inglés.
También puede ser. Bueno, el párrafo típico, con la recreación esta vez a lápiz del amigo Rosas, que además él mismo trabajaba su parcela de campo en Inglaterra, algo muy loco, ¿no? Y él mismo se obligaba a todos los días montar a caballo, y eso lo relataba en las cartas. Y en un momento la historia hace un encuentro entre Rosas y en ese momento ya famoso Charles Darwin, que ellos se habían conocido en la campaña contra los aborígenes que desarrolla Rosas en el año 33. Hay un joven naturalista que está haciendo el famoso viaje del Beagle, que le pide audiencia, y ese naturalista es Darwin, y se conocen en el sur de la provincia de Buenos Aires, en Médano Redondo, y Darwin le pide una escolta de gauchos para ir hasta Buenos Aires, y Rosas le dice sí, cómo no. Entonces le da unos soldados de él, que eran los Colorados del Monte, y lo escoltan a Darwin hasta Buenos Aires. Y eso Darwin describe a los gauchos en el famoso viaje de un naturalista alrededor del mundo. Entonces este cuento recrea como una devolución de gentilezas del Darwin ya famoso, después de haber escrito ya El origen de las especies y demás, que va a visitar al pobre exiliado argentino y qué sé yo, pero no le dan mate. Y bueno, ya el último cuento, para no aburrirlos demasiado, es Amores Pampas, que habla de una larga relación de amor entre un aborigen y la hija de un pulpero, que se desarrolla en esta pulpería que todavía está en pie en el partido de Ayacucho de la década de 1830. Algo que se sucedía mucho, toda esta serie de interrelaciones étnicas. En realidad esa historia de mundo indio por un lado y mundo blanco por el otro, sin ninguna conexión, es parte de la construcción ideológica del Estado-Nación posterior a la conquista del desierto. Es decir, en la realidad eran otra cosa. Lo hemos visto con Baigorria, el Coronel, y etcétera, y con cantidad más. Es decir, por ejemplo, cuando faltaba gente en los fortines, enseguida metían aborígenes que le metían una chaqueta y lo mandaban ahí. Bueno, lo vimos en el material lítico que aparece, está clarísimo, ¿no? Bueno, para que vean un grabado de la época de lo que era la pulpería, donde yo les contaba que se leía el Martín Fierro. Fíjense todo el ropaje tan colorido de los ponchos y demás. Muchos de esos ponchos que, como les dije, hechos en Inglaterra, ¿no? Cosa que a los puristas folcloristas de hoy en día no les gusta nada. Así, no, estos eran ponchos aborígenes. No, eran hechos en Manchester, muchachos, lo siento. Bueno, y también para terminar, como el libro se llama La letra del malón, el malón es la invasión indígena, y esta es cómo los indios vienen marchando al paso hacia lo que va a ser una invasión a los campos de la provincia de Buenos Aires. Otro óleo del primo Augusto, que está pintando lindo el amigo, con un montón de detalles. La verdad que trabajamos muy en conjunto con todo el tema histórico. Es decir, él me va preguntando, ¿no? Pero ¿te parece que le ponemos tal cosa? Sí, pero ese poncho no era así, porque... Y va quedando un trabajo con una reconstrucción histórica muy, muy, muy buena. Bueno, el párrafo que se hace muy largo ya, y que en realidad era eso, una super invasión de mucha gente. Imagínense, para llevarse 50.000 vacas. 50.000 vacas, es algo que suena muy... Bueno. Y bueno, y ahí estamos. ¿Están hablando más o... Pero yo cada vez que veía un párrafo digo, luego tengo que comprar el libro. Bueno, gràcies per venir. Estem molt contents que Facundo hagi finalment aterrat en aquesta casa que, com bé diu ell,
Ha sigut un trajecte de correus per als llevant també molt amable, que t'ho digui. Per tant, feliços de que hagi per fi celebrat aquesta activitat aquí. Gràcies a vostès per venir i ara tenen el llibre. Gràcies també. Gràcies a vostès.